Pues vamos a compartir este momento de reflexión sobre el combate de las tentaciones. Y voy a comenzar con una lectura de la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el versículo primero. Dice: recomendaciones, santidad de vida y caridad. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que a partir de lo que aprendisteis de nosotros sobre cómo comportaros y agradar a Dios, así lo hagáis y que continuéis progresando. Sabéis en efecto las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en ese punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como os lo dijimos ya y lo atestiguamos, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo. En cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente, y lo practicáis bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero os exhortamos, hermanos, a que sigáis progresando más y más, y a esmeraros en vivir con tranquilidad, ocupándoos en vuestros asuntos y trabajando con vuestras manos como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera y no necesitéis de nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sabemos que, pues, una batalla grande para el que es hijo de Dios y que busca obedecerle a Dios y que quiere vivir una vida recta, pues son las tentaciones. Y las tentaciones son no solamente una batalla, pero son una carga, son un peso muy grande para el que quiere ser bueno, para el que quiere vivir realmente lo que Dios le pide. Entonces la tentación se convierte en una amenaza. Nosotros no podemos convertirnos en escrupulosos porque pues cruzamos la línea tan delgada entre ser meticuloso y escrupuloso, porque la disciplina espiritual nos llama a ser muy meticulosos con nuestra vida en general, en la relación que tenemos con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos. Pero entonces el diablo, que es quien establece la batalla, las tentaciones contra nosotros, el diablo utiliza nuestra disciplina meticulosa para convertirla en escrupulosa, donde nos hace pasar al otro extremo, donde terminamos creyendo que todo es pecado. Entonces ya perdemos el discernimiento de lo que es pecado, a pesar de conocer la ley. Sin embargo, el escrúpulo hace que todo lo que nosotros consideramos pecado se convierta en algo que es totalmente como la vida que llevamos nosotros, inevitablemente sin remedio. Como decir, nos consideramos casi que perdiendo la batalla, porque el escrupuloso no está en paz nunca. El escrupuloso está completamente atormentado, hasta el punto que hay personas que por el escrúpulo terminan desarrollando enfermedades mentales, porque pues es un vicio, y ese vicio puede terminar haciéndole daño a la persona en toda su
humanidad, y entre esas le puede dar una enfermedad mental. Hay que tener el cuidado muy importante de nosotros ser muy claros de las áreas en las cuales reconocemos que están nuestras más grandes debilidades. Porque cada uno de nosotros desde niños conocemos dónde están las puertas por donde entra el mal, dónde está nuestra mayor flaqueza, nuestra mayor vulnerabilidad y fragilidad. Algunas personas crecen con problemas graves de impureza, como lo describía San Pablo en esta carta. Hay personas que crecen con un problema de ser deshonestos, mentirosos, ventajosos, manipuladores, y son cosas que vienen desde niños, desde niñas, y cada uno de nosotros debe ser muy responsable en estar muy consciente de cuáles son esas puertas oscuras que hay en nosotros, que las hemos detectado desde muy temprano en nuestra vida, porque ahí es donde está la batalla. Obviamente que sabemos que el mal es muy astuto y a veces se desliza por áreas donde no necesariamente estamos obviamente débiles, pero donde nos puede debilitar por la ocasión en un momento. Como dice el refrán, la oportunidad hace al ladrón. Entonces, hay muchas áreas de la vida nuestra en las cuales no hemos caído y no somos débiles. Sin embargo, el diablo puede colocar circunstancias en las cuales podemos caer en algo que normalmente no caeríamos, porque no es una debilidad común en nuestra vida. Esto a veces se da por las malas compañías, los malos consejos, las malas influencias. Afortunadamente ustedes no tienen acá una de las ventanas más peligrosas que tiene la humanidad hoy, o que tenemos la humanidad hoy, y es las redes sociales. Hoy, por el internet, las redes sociales se convirtieron en abismos de tentaciones impresionantes. Y hay mucha gente que es buena, que es creyente, que busca a Dios, que está caminando con Él, pero no tiene la suficiente capacidad para discernir con cuidado hasta dónde es que puede entrar en toda esa información que está tan asequible a la mano, especialmente a través de los celulares, porque, como decía yo en la reflexión de esta mañana sobre el ayuno, por ejemplo, de los ojos, en el internet se puede pasar por muchísimas áreas en un segundo, y todas esas cosas quedan filmadas. Cuando se ve algo malo, que se ve por un instante, eso es suficiente para que la mente de eso haga una película, porque la mente nuestra es muy creativa, nuestra imaginación solo necesita un solo cuadrito para desarrollar una película entera. Miren ustedes que la gente puede cometer graves pecados con una mirada, solo con una mirada, porque la mirada puede estar llena de cualquier intención y de cualquier deseo, y entonces ese deseo está manifestado en plenitud en un instante con una mirada. Hay personas que se comunican entre sí en un instante, y en un instante se entregan una comunicación inmensa que dice todo con una sola mirada, todo, una película entera. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros a veces no alcanzamos a calcular las capacidades que tenemos, la dimensión que tenemos para nosotros extendernos a profundidades increíbles en todas las direcciones. Y por eso el territorio de tentación es tan infinito, porque
como los espíritus que rondan los aires y nos tientan a nosotros mientras estemos en este destierro, son extremadamente rápidos, por lo que ellos no están en el tiempo ni en el espacio. Ellos habitan todo el hemisferio de nuestro alcance. Quiere decir, nosotros no necesariamente estamos conscientes de cuál es nuestro alcance, pero ellos sí. Ellos conocen el radio de acción de todo nuestro ser y se pueden entrar por allá, por el límite más alejado de nuestro alcance. Es como decir, ustedes saben que un radio tiene antena, y esa antena es la que ayuda a recibir las ondas que se van a transmitir por el radio. Dependiendo del poder de esa antena, es la capacidad que tiene para alcanzar ondas que son lejanas o ondas cercanas. Por eso hay de onda corta, onda larga, en los radios, en los transmisores, pero eso todo ha sido producto de la mente del hombre. Lo que quiere decir que nosotros tenemos esas antenas y nosotros tenemos ese radio de frecuencia y no sabemos cada uno de nosotros qué alcance tenemos. Pero los espíritus sí saben hasta dónde llega nuestra antena y por eso ellos pueden conectar una onda a larga distancia sin que usted lo note necesariamente hasta que no esté dándole vueltas a su sintonizador. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos débiles, estamos vagando con la imaginación. Por eso es tan peligroso el ocio. El ocio es muy peligroso, porque el ocio lo puede llevar a uno a sintonizarse con cosas que no se debe sintonizar a través de la imaginación. Hay un apóstol monástico de Oriente que se llama San Juan Clímaco, y él escribió reglas monásticas muy estrictas. Hay una que se llama la escala, ¿se acuerda, padre, cómo se llama? ¿No? Bueno, se llama la escala algo, es algo muy poderoso, es hermoso, es de las cosas más lindas que yo he encontrado. San Juan Clímaco se llama. Él escribe unas reglas que a mí me han servido mucho sin ser monje. Por ejemplo, habla de que si uno está acostado y es tiempo para dormir, pero no puede dormir, lo mejor que debe hacer es levantarse, no quedarse acostado y esperar a que le dé sueño para acostarse, porque si se queda acostado despierto, esa es la posición más vulnerable para los demonios, cuando uno está acostado y despierto. A no ser de que esté orando, tendría que estar orando todo el tiempo, porque en esa forma puede detener un poco la fuerza de la tentación. Pero según Juan Clímaco, esa es una posición peligrosa. Y yo desde que lo aprendí de él, eso hace que yo, si despierto a cualquier hora de la noche y sé que no me voy a dormir enseguida, me levanto y hago algo hasta que me dé sueño, porque yo lo tengo comprobado que si me quedo en la cama despierto, ese es un momento de bombardeo. Es increíble la fuerza que tienen los espíritus cuando uno está acostado y despierto. Entonces es una posición peligrosa. Aún en el día, cuando uno se reposa y está descansando, si hace eso, tiene que asegurarse de hacerlo con disciplina. Tiene que desocupar su mente, tiene que asegurarse de estar consciente de que no quiere que ningún pensamiento lo ocupe para nada, y así puede tener paz de reposar si es que necesita descansar sin estar con sueño. Entonces, este es un ejemplo de las disciplinas que nosotros necesitamos para defendernos
de las tentaciones. Ahora, esta mañana hablaba de los sentidos, y obviamente que entre las cosas que hablaba yo, cuando hablaba del ayuno de los sentidos, hablaba precisamente de disciplinar los sentidos para evitar las tentaciones, porque de eso se trata, de que las tentaciones van a llegar a nosotros a través de nuestros receptores, y los receptores nuestros son los sentidos, porque todo entra por los sentidos. Por lo tanto, son puertas a través de las cuales se manifiesta la tentación. Y todo eso lo tenemos que tener en vigilancia, absoluta vigilancia. Lo otro es que la religión establece en nosotros unos parámetros dentro de los cuales vivimos, y especialmente ustedes como religiosas tienen reglas religiosas de la vida religiosa de ustedes. No conozco detalles de las reglas de las clarisas, pero pues se parecen mucho. Las comunidades religiosas tienen muchas cosas en común, pero en general las reglas en las comunidades siempre se aseguran de que los religiosos o religiosas observen una alta disciplina de oración, una rutina de vigilancia sobre su naturaleza humana, sobre el orden jerárquico de la comunidad y de la iglesia, y también el orden en la relación con Dios en general, que a través de la oración. Y esto trae una serie de escalas que son definidas en cada comunidad de acuerdo al carisma que se vive, pero aquí hay algo que es un territorio de tentaciones, y es que el diablo tiene una costumbre con la vida religiosa, con la vida monástica también en general, de convertir la disciplina de oración de la vida religiosa, de convertirla en algo mecánico, para robarse el espíritu de esa disciplina, y entonces hacer creer al monje o la monja de que está muy bien, porque está haciendo todo correcto cuando debe hacerlo, está en la ley, pero el demonio se roba el corazón de esa disciplina. Entonces la monja está convencida que está bien porque está haciendo todo como lo debe hacer, a la hora que lo debe hacer y exactamente como se le ha instruido. Eso le da una paz por cumplir la ley. Pero resulta de que la oración y todas las disciplinas que hay de comunidad están diseñadas no para simplemente orar y no para simplemente vivir en disciplina, sino que están diseñadas para compenetrarse con el espíritu de esa vocación, que es el Espíritu Santo, el espíritu de entrega. Ese compromiso y esos votos son un espíritu que se llama el Espíritu Santo, y con él se han encadenado, a él se han entregado. Entonces la oración y toda la disciplina, todo lo que se hace, el sentido que tiene verdaderamente es de adentrarlas a ustedes a ese espíritu, para que cada vez estén más dentro de él, hasta el punto que ya cuando oran, cuando viven la disciplina que ustedes viven, ya no es eso lo que están sintiendo y lo que es importante, porque ya lo hacen no mecánicamente, sino naturalmente y con amor. Buscan hacerlo, van a hacerlo, corren a hacerlo, sienten querer hacerlo, porque ya es natural, ya es como una segunda naturaleza. No es como una orden militar, sino que es una orden espiritual, es un orden espiritual. Y así hace parte de ustedes sin que sea simplemente obedecer la ley. Si termina siendo obediencia a la ley simplemente, eso se convierte en el equivalente a un escrúpulo, porque cuando no cumplen
se van a sentir en pecado prácticamente, porque lo más importante era cumplir la ley, pero no vivir el espíritu de esa oración y de esa disciplina, sino cumplir la ley. Entonces, la grande falta y la grande falla es romper esa rutina, y eso es grave. Pero en realidad ahí está el diablo, ahí está metida la tentación, porque lo que está haciendo es engañándola, la está engañando, porque le convirtió toda esa rutina suya de oración y esa disciplina en algo que no es lo que debe ser, porque su vida de disciplina, de oración en la comunidad, es una invitación a caminar hacia adentro de Dios. Es como ese ritmo que lleva la alabanza, la oración, ese ritmo que lleva la palabra de Dios para adentrarlo a uno en sus mansiones, como habla Santa Teresa de Ávila, esas mansiones del alma, donde va entrando el alma. El alma se va entrando hacia esas mansiones para empezar a cortejar ese amado, ese Señor con quien se ha casado. Y este caminar durante toda la vida de ustedes en comunidad es precisamente ese aprender a presentarse en todas las moradas del amado a través de todo esto que se les ha enseñado, la oración, la liturgia, todo lo que ustedes viven, las actividades mismas en que se ocupan todos los días, es parte de un baile, es parte de una alabanza que está llevándolas a vivir con ese amado constantemente. Pero eso todo se lo quiere robar el maligno. Precisamente, él quiere que todo ese baile nunca entre a las moradas, que ustedes se queden afuera sin entrar a las moradas de su amado. Entonces viven una vida religiosa totalmente superficial, porque está caminando solo con la ley. Cumplen con lo que se les ha enseñado, cumplen con eso, y con eso se sienten bien. Y es externa toda la experiencia de la comunidad, totalmente externa, y en esa vida externa no hay espíritu, no hay amor, y con el tiempo se convierten en personas rígidas y extremadamente radicales y extremadamente exigentes, se llenan de juicios, están siempre mirando con una lupa a las otras hermanas, porque están viviendo afuera, no se han entrado, porque la religiosa, que por medio de esta orden de disciplina y de oración y la vida de la comunidad en general, se está entrando a las mansiones del amado, está tan sumergida en las mansiones del amado que está llena de amor, porque las mansiones del amado son el reino del amor, el reino de la paz, el gozo, y cada vez quiere adentrarse más. Por eso no le cuesta nada llegar a la oración, no le cuesta nada amar la liturgia, amar su trabajo, amar toda su vida comunitaria, amar sus compañeras, porque está enamorada de las mansiones de su amado, porque ha descubierto por dentro de la comunidad algo precioso que es lo que la llamó. Ese encanto de la vocación solo se encuentra por dentro, adentro, eso no se encuentra afuera. Afuera es tan solo la entrada, pero no se pueden quedar en el atrio de su vocación. Hay que entrar al templo. El atrio de la vocación es la ley, sus costumbres, sus preceptos, ese es el atrio. Pero el Señor las está invitando a que entren a esas moradas donde solo entra la esposa, porque ustedes son las esposas de ese rey que vive dentro de esas moradas. Y por medio de todo lo que se les da en este carisma de las clarisas, el Señor les ha enseñado cómo llegar a Él, cómo entrarse en esas moradas. Ahí no se puede entrar tan fácil. Esos votos que ustedes hacen son esa llave para entrar.
Y ahí entra la esposa. Y por eso hay que tener una conciencia clara de cuánto estamos nosotros caminando por las moradas para saber si esta religión, si esta vida en comunidad, si este hábito que llevamos puesto, si toda esta rutina en que estamos está adentrándonos en esas moradas del esposo y nos está llenando de él. Eso es importante tenerlo claro, porque de lo contrario estamos en el atrio. Yo conozco muchas religiosas que son muy buenas, pero nunca han pasado del atrio. Y solo con hablar con ellas y las cosas que les pasan, se sabe que no han entrado a las moradas, que no han estado adentro donde está el amado, donde las invitó, donde las está esperando. Allá adentro, adentro. Y es que todo se ha dado, todo lo ha entregado para que entren. Y esa es la invitación. Y Él no quiere que entren cuando se mueran, que es cuando entramos nosotros a quienes no se nos ha sido dado esa gracia. Él quiere que entren ya, porque ustedes ya se desposaron con Él y ya pueden entrar. Lo mismo que le sucede al sacerdote que ya se desposó con el amado. Ya puede entrar a esas moradas. Un sacerdote que entiende eso, con la sola liturgia, la celebración de la misa, entra directamente a la morada. Entra a la morada, porque ahí está todo lo que es ese reino de la luz manifestado en el altar en el momento del sacrificio. Y así ustedes, que son las esposas del Señor, tienen esa puerta abierta para que reinen con Él, para que reinen con Él desde ahora, desde ahora. Pero el diablo no quiere eso. El demonio no quiere que ustedes logren eso. Él va a hacer todo lo que pueda para mantenerlas en el atrio. Entonces, cuando una monja está en el atrio, está completamente preocupada de las otras, viendo qué hacen las otras, juzgando a las otras, metida en el pasado, mirando lo que dejó, mirando quién sabe qué, metida en todo menos en las moradas, porque está ocupada consigo misma, está ocupada con lo que no debe, está mal ocupada, por eso vive en el atrio. Y esto no es lo que el Señor quiere que se haga. La invitación es a entrar, hay que entrar, porque la belleza de esta vocación es lo que está dentro, donde está el Señor, allá. Esa es la belleza y hay que entrar allá. Y eso se ve cuando una religiosa se entra allá, parece que tuviese una torre de luz, porque está iluminada, porque está llena de paz, porque tiene mucha sabiduría, porque el amado la ha abrazado, porque se la ha encontrado en sus moradas. Y ahí ustedes, cuando leen el Génesis, leen pasajes muy hermosos como Jesús caminando por el Edén. Y eso quiere decir que Dios caminaba por el Edén, ¿no? Dios. Y Adán y Eva, antes de caer, pues obviamente caminaban con Él cuando Él aparecía. Estaban en su morada, en sus moradas. Y una vez, ustedes saben lo que sucedió cuando se le escondieron. Pero a esas moradas me refiero, es el Edén, es el paraíso que a ustedes se les ha dado en vida por los votos. Ese paraíso que está por dentro de ustedes, tienen que entrarse a él. Pero como les decía, cuidado, porque el demonio no quiere que entren, él quiere mantenerlas en el atrio. Entonces, ustedes deben hacer un acto profundo de conciencia y examinarse muy cuidadosa y sinceramente para darse en cuenta dónde están, a ver si han logrado entrar o si se la han pasado en el atrio todo el tiempo. Eso no es difícil encontrar, porque usted se dará cuenta
por la forma en que está ocupada consigo misma, con su vocación, con su comunidad, con su vida espiritual, de oración, con todo eso, se dará cuenta qué está haciendo, dónde están sus prioridades, dónde está su atención, a dónde está enfocada, y se dará cuenta perfectamente qué está haciendo. Y en ese momento usted puede exorcizar ese demonio que ha evitado que se entre allá adentro donde el Señor, adentro donde Él. Y claro que el Señor también está en el atrio. Él las cuida hasta en el atrio, porque ustedes son las esposas, pero Él quiere que ustedes participen de todo lo que Él tiene, porque se los dio todo en el momento en que se desposaron con Él, se los dio todo. Es como una reina que se la pasa en el jardín y nunca entra a la casa, ¿no? Pues el Señor viene y pasea con ella por el jardín, pero Él quiere que entre a la casa, porque la casa es para ella. Entonces, esto es importante tenerlo claro, porque yo sé y siento en mi corazón que esta es una de las flaquezas más grandes de la vida religiosa, porque es una de las tentaciones más peligrosas, porque es una de las tentaciones más subliminales, porque eso de convertir la ley en mi paz, pues es algo muy delicado. Miren, en el matrimonio hay esposas que se consideran perfectas porque son buenas madres, siempre están atendiendo al esposo, siempre están a tiempo en todo lo que tiene que ver con el hogar, pero todo lo que hacen, lo hacen por cumplir, pero no tienen amor. Muchas veces uno habla con personas que dicen: mi mamá nunca me dio un abrazo, nunca me dijo que me quería, pero fue la mejor madre, siempre estuvo ahí, siempre esto, siempre aquello, siempre cuidó a mi padre, esto, pero jamás me dio ese abrazo que yo tanto necesitaba. Nunca estuvo conmigo en esto, aquello, en esos momentos, siempre estaba ahí, pero no estaba conmigo. Y esto es algo bien extraño. Yo, cuando comencé a escuchar estas cosas desde el alma, que fue desde que el Señor me rescató y ya tenía oídos espirituales, no entendía cómo podía ser posible algo tan difícil como eso. Pero ya después, por obra del Espíritu Santo, entendí que era que esa esposa o ese esposo estaban simplemente obedeciendo la ley y el precepto del sacramento del matrimonio, nada más. Pero no tenían el amor, no habían entrado a las moradas del hogar, no habían entrado, y se habían perdido todo lo que hay en el hogar tan maravilloso. Si se entra al amor, si se entra al amor, esa familia sería una flor inmensa, pero esa familia que tiene toda la atención del padre, de la madre, pero no hay amor, es una familia que no tiene alegría. Hay algo que les falta, hay algo ahí que no está bien, y eso es precisamente a lo que yo me refiero con el atrio. A eso me refiero. Y no son personas malas, son personas obedientes. ¿Se dan cuenta? Pero ahí es donde está la necesidad que tenemos de discernir espíritus. Hay que pedirle al Espíritu Santo discernimiento de espíritus, para que constantemente estemos detectando por dónde nos está engañando el maligno, para que nosotros podamos estar muy alertas y atentos a las tentaciones. Esto hay que mirarlo con cuidado, con lupa. Pudiéramos hablar de las tentaciones por mucho tiempo, porque las podemos enumerar. Son millones, muchas tentaciones, pero no es necesario, porque lo que yo hablé es suficiente para uno entablar una vigilancia y una disciplina y tener una mirada puesta con cuidado en donde el diablo está trabajando más duro contra mí y cómo me está secando
la vida interior de mi vocación. ¿Por dónde está robando la entrada? ¿Por dónde me está quitando la oportunidad de ir a donde mi amado y entrar a esas mansiones? Eso es lo que tengo que tener claro. Voy a leerles, para terminar, del profeta Sofonías, capítulo 3, desde el versículo 14. Dice: salmos de júbilo a Sión. Grita alborozada Sión, lanza clamores Israel, celebra lo alegre de todo corazón, ciudad de Jerusalén, que Yahvé ha anulado tu sentencia, ha alejado a tu enemigo. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén.